Las manos de una mujer, callosas, manchadas de tinta, desenrollan un pergamino antiguo en una habitación tenue. Las partículas de polvo atrapan la luz de la lámpara como diminutas estrellas suspendidas en el aire sagrado. Su respiración es medida, deliberada. Afuera, Jerusalén bulle con mercaderes y soldados y el ruido incesante de un reino que olvida a su Dios. Pero aquí, en esta pequeña habitación del segundo distrito, solo hay silencio y la palabra, la sala del trono. Caos, el rostro del rey Josías ceniciento, sin color, como un hombre que ha visto su propia muerte escrita con tinta. Su túnica real, púrpura, costosa, intocable, rasgada por la mitad. Un sacerdote llamado Hilcías sostiene un pergamino como si le quemara las manos, como si el propio pergamino estuviera vivo con juicio. Encuentren a alguien que pueda oír de Dios, susurra el rey, su voz quebrada por algo entre el terror y la esperanza, a cualquiera que aún escuche. Los ojos de Hulda, ni jóvenes, ni viejos, ni suaves, ni duros, fijos en el pergamino ante ella. Su dedo, ahora firme, traza palabras perdidas por generaciones. Palabras que o bien salvarán a una nación o pronunciarán su sentencia de muerte. ¿Qué había escondido en ese pergamino que podía hacer que un rey rasgara sus vestiduras reales con terror? ¿Por qué los hombres más poderosos de Israel, sacerdotes, escribas, consejeros, pasarían por alto a cada profeta famoso de la ciudad y correrían hacia una mujer cuyo nombre nadie recuerda? ¿Y qué vio Hulda en esas palabras antiguas y olvidadas que se interpondrían entre el pueblo de Dios y la destrucción absoluta? Esta es la historia de cómo una mujer olvidada, armada con nada más que la verdad y la voluntad de hablarla, se convirtió en el gozne sobre el que giró todo el futuro de Israel. Cómo la voz que todos ignoraron se convirtió en la única voz que importaba. Cómo su coraje en un momento imposible no solo interpretó las Escrituras, sino que cambió la trayectoria de una nación, preservó el pacto y puso en marcha un avivamiento que resonaría en cada generación posterior. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campanita, porque lo que sucede a continuación te mostrará que Dios nunca ha necesitado a los famosos, a los poderosos o a los aprobados. Solo ha necesitado a los fieles, el Mishne, el segundo distrito de Jerusalén. No los relucientes atrios del templo donde profetas con finas túnicas declaraban visiones a las multitudes. No el palacio donde el poder hablaba en frases pulidas. Solo un barrio donde las esposas de los escribas enseñaban a los niños sus letras, donde los pergaminos se copiaban a la luz de las lámparas, donde la profecía, si es que vivía en susurros, no en proclamaciones. Hulda se sienta en su patio, rodeada por un pequeño grupo de mujeres, viudas en su mayoría, hijas de levitas que se casaron con artesanos, mujeres cuyas manos conocen tanto la elaboración del pan como el cuidadoso desenrollar de antiguos pergaminos. Les está enseñando a leer, no solo el hebreo de mercado que todos hablan, sino la escritura antigua, el lenguaje sagrado que está muriendo lentamente a medida que Israel olvida quién es. Una vecina se asoma por la ventana, con los brazos cruzados, su voz con un tono de condescendencia familiar. ¿Por qué malgastar palabras con mujeres, Hulda? Los profetas están en el templo, no en tu cocina. ¿Para qué crees que las estás entrenando? ¿Para discutir con sus maridos sobre Moisés? Hulda no levanta la vista. Su dedo se mueve por el pergamino frente a ella, deteniéndose en una frase. La lee en voz alta, su voz firme y clara. Cuando me busquen de todo corazón, me encontrarán. Levanta los ojos hacia las mujeres que la rodean, no hacia el hombre en la ventana. Dios no tartamudea. Dijo, ustedes, no solo sacerdotes, no solo hombres, ustedes. La vecina se burla y desaparece. Pero las mujeres se inclinan más, algo encendiéndose en sus rostros. No rebelión, sino reconocimiento, como si estuvieran recordando algo que les habían dicho que olvidaran. Más tarde, cuando el sol se ha puesto y el patio está vacío, Hulda se sienta sola con su marido Salum. Él es el encargado del vestuario,
Un sirviente del templo, sí, pero no alguien importante. Administra las vestiduras sacerdotales, se asegura de que el lino esté limpio, las túnicas correctamente guardadas. Un trabajo respetable, un trabajo invisible. Él observa a su esposa a la luz de la lámpara, rodeada de pergaminos que ha tomado prestados, copiado, recompuesto de fragmentos. Está trazando genealogías, cotejando leyes, tomando notas en los márgenes con la cuidadosa precisión de alguien que sabe que las palabras importan, que los detalles importan, que Dios no habla en generalidades. Los patrones se están rompiendo, murmura, más para sí misma que para él. Las fiestas, olvidadas. La mitad de los sacerdotes ya ni siquiera saben cuándo deben celebrarse los años sabáticos. Es como si estuviéramos olvidando quiénes somos, como si nos estuviéramos convirtiendo en todos los demás. Salum deja la túnica que ha estado remendando. ¿Y si dices eso en voz alta? Si lo dices donde alguien importante pueda oírlo. Ella no responde de inmediato. Su dedo se ha detenido en una frase, una que ha leído antes, pero nunca así. El libro del pacto. No un libro, el que escribió Moisés, el que le dice a Israel exactamente quiénes son y qué sucede cuando lo olvidan. ¿Dónde está? Susurra. ¿Dónde está el pergamino original? No copias, no fragmentos. El original. El rostro de Salum se quedó inmóvil. Hulda, no puedes hacer preguntas así. Si los sacerdotes no lo tienen, si se ha perdido, entonces no solo estamos olvidando, dice en voz baja, ya hemos olvidado. La lámpara parpadea. Afuera, Jerusalén duerme, ajena a que está construida sobre un cimiento que ya no puede nombrar. 3 días después, todo cambia. Un corredor irrumpe en el patio de Hulda justo después del amanecer, sin aliento, su túnica marcada con el sello real. Es joven, quizás de 16 años, y sus ojos están muy abiertos con algo entre el miedo y el asombro. Hulda la profetiza, jadea, inclinado, con las manos en las rodillas. El rey solicita, no, ordena, su presencia. Inmediatamente. Hulda se levanta lentamente, con un cuenco de grano aún en sus manos. Lo deja con cuidado, como si moverse demasiado rápido pudiera destrozar el momento en algo que no pudiera recuperar. El rey Josías en persona, el sumo sacerdote Hilcías está esperando, Safán el escriba, Ahicam, todos ellos. Salum aparece en el umbral con el rostro pálido. Hulda, tú nunca, no eres. Lo sé. Su voz es tranquila, pero sus manos la traicionan. Le tiemblan, solo un poco, mientras busca su chal. Sé lo que no soy. El corredor cambia su peso, ansioso. Dijeron que es urgente. Dijeron que encontraron algo. Hulda se encuentra con los ojos de Salum. En esa mirada está todo lo que no tienen tiempo de decir. Los años de estudio silencioso, los pergaminos que había recompuesto en la oscuridad, las preguntas que había hecho y que nadie quería escuchar. Y ahora, de alguna manera, imposiblemente, alguien la está buscando. No Jeremías, el profeta que todos conocen, cuyas palabras sacuden las calles, no Sofonías, cuyas visiones ponen nerviosos a los ancianos. Ella, una mujer que enseña a viudas a leer en un patio que nadie importante visita. Salum se acerca, su voz baja. ¿Por qué tú? Ella sacude la cabeza lentamente, sus ojos brillantes con algo entre el terror y el asombro. No lo sé, pero si el Dios de Abraham está llamando, no puedo enviar un mensaje diciendo que estoy ocupada con la colada. La más leve sonrisa cruza su rostro, incluso mientras el miedo le tensa la mandíbula. Vuelve a casa a salvo. Lo intentaré. Ella sigue al corredor por las sinuosas calles de Jerusalén, su corazón latiéndole en el pecho como un tambor que la llama a una batalla para la que nunca se entrenó. La gente se queda mirando. Una mujer de mediana edad, insignificante, siendo escoltada por un mensajero real. Los susurros la siguen como el viento. ¿Quién es esa? Hulda, la que enseña a las mujeres. ¿Desde cuándo le importa al rey lo que hacen las maestras?
Ella mantiene la vista al frente, con las manos entrelazadas para evitar que le tiemblen. Y con cada paso más cerca de los atrios del templo, una pregunta arde más brillante en su mente. ¿Cómo una mujer de la que nadie ha oído hablar se convierte de repente en la voz que un rey obedecerá? La respuesta está a punto de descubrir. Está escondida en un pergamino que ha estado perdido por generaciones. Un pergamino que la obligará a elegir entre la comodidad y la verdad, entre el silencio y una palabra que lo cambiará todo. Los atrios del templo, no el santuario interior donde solo caminan los sacerdotes, sino las cámaras exteriores, muros de piedra, sombras densas, el olor a incienso viejo y a pergamino aún más antiguo. Hulda cruza el umbral y el aire cambia, más pesado, sagrado, sí, pero también espeso de tensión, con algo tácito que hace que las propias piedras parezcan contener la respiración. Hilcías, el sumo sacerdote, está de pie cerca de una mesa, su rostro demacrado, sus ojos cargando el peso de noches sin dormir. A su lado, Safán el escriba, meticuloso, de mirada aguda, el tipo de hombre que cuenta cada palabra antes de hablar. Y Ahikam, hijo de Safán, más joven pero ya marcado por la gravedad de quienes sirven en presencia del poder. Se giran cuando ella entra. Por un momento, nadie habla. Hulda puede sentir sus ojos sobre ella, no hostiles, sino evaluadores, inciertos, como si todavía se estuvieran haciendo la misma pregunta que ella se ha estado haciendo. ¿Por qué ella? Hilcías rompe el silencio. Hulda, su voz es hueca, rasposa. Gracias por venir. Ella asiente, con la garganta apretada. Enviaron una citación real. Difícilmente podría negarme. Estábamos reparando el templo, continúa Hilcías, sus manos temblándole ligeramente mientras señala la mesa. La mampostería, los cimientos. El rey Josías lo ordenó. Quería que la casa del Señor fuera restaurada, que volviera a estar en orden. Y eso estábamos haciendo. Lo estábamos. Hace una pausa, traga con dificultad. Y entonces, detrás de un muro, escondido, sellado como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca más fuera encontrado. Encontramos esto. Safán da un paso adelante, sosteniendo un pergamino. Incluso desde donde está, Hulda puede ver que es viejo, no una copia, no una transcripción reciente. El pergamino está oscurecido por la edad, los bordes quebradizos, la escritura desvanecida pero aún legible, hebreo antiguo, preexílico, el tipo de escritura que ahora solo se ve en fragmentos, en piezas rescatadas de archivos olvidados. Se le corta la respiración. Sabe lo que es antes de que nadie diga una palabra. Safán lo desenrolla con cuidado, e incluso a distancia. Hulda reconoce la cadencia, la estructura. Deuteronomio, la segunda entrega de la ley. El pacto que Moisés pronunció antes de que Israel entrara en la tierra, los términos de su relación con Dios, escritos en bendiciones y maldiciones, en promesas y consecuencias. Se lo leímos al rey, dice Safán en voz baja. Se rasgó las vestiduras. Lloró. Dijo. La voz de Safán flaquea. Dijo que hemos estado caminando en la oscuridad y llamando la luz. Detrás de ellos, en las sombras, un sacerdote más joven, alguien que Hulda no reconoce, murmura a otro, su voz baja pero no lo suficiente. ¿Estamos preguntando a una mujer? Jeremías está en la ciudad, también Sofonías, son profetas, conocidos, probados, y estamos trayendo a... Safán se gira, su voz afilada como una cuchilla. El rey dijo, Hulda, obedecemos al rey. El sacerdote más joven guarda silencio, pero su escepticismo flota en el aire como humo. Hulda siente cómo se asienta en su piel. El peso de la duda. La pregunta tácita que todos piensan, pero solo algunos son lo suficientemente valientes para decir, ¿qué te hace calificada? Ella se acerca a la mesa, con las manos entrelazadas frente a ella para evitar que le tiemblen. ¿Puedo?, pregunta, asintiendo hacia el pergamino. Hilcías mira a Safán, quien asiente. Por favor. Hulda extiende la mano, sus dedos rozando el borde del pergamino. Es real, sólido.
El peso en sus manos se siente como sostener la historia, como sostener la voz de Dios mismo, preservada contra todo pronóstico, contra todos los años de olvido, idolatría y compromiso lento y sigiloso. Necesito tiempo, dice suavemente, a solas, para leerlo, para escuchar. Safán frunce el ceño. Escuchar. Ella lo mira a los ojos. Si quieren que les diga lo que esto significa, necesito oír lo que Dios está diciendo a través de ello. No lo que yo pienso, no lo que ustedes quieren oír, lo que Él realmente está diciendo. Hay una pausa. Luego Hilcías asiente. Hay una habitación, justo más allá de esta. Tómese todo el tiempo que necesite. Ella lleva el pergamino con cuidado, con reverencia, a la cámara lateral. La puerta se cierra detrás de ella y de repente el ruido del mundo, pasos, susurros, el zumbido distante de la ciudad se desvanece en la nada. Solo está ella y la palabra. Hulda coloca el pergamino sobre una pequeña mesa, lo alisa con manos temblorosas y luego comienza a leer, no rápidamente, no buscando frases clave o puntos teológicos destacados. Lee como siempre ha leído, lentamente, con cuidado, dejando que cada palabra se asiente, dejando que el ritmo del pacto se hunda en sus huesos. Las bendiciones si obedeces, las maldiciones si te apartas. La promesa de que Dios nunca abandonará a su pueblo, pero también la verdad sobria e inquebrantable de que las acciones tienen consecuencias, que los pactos tienen términos, que el amor no significa la ausencia de juicio, significa que el juicio es justo, tiene un propósito, está destinado a traerte a casa. Y mientras lee, las piezas se encajan, las fiestas perdidas, los años sabáticos ignorados, los lugares altos aún en pie, los postes de acera aún plantados, los altares a Baal que cada rey antes de Josías dejó intactos porque era más fácil transigir que purificar. Sus manos comienzan a temblar, no por miedo, sino por reconocimiento. Esto no es solo un pergamino viejo, esto es un espejo, e Israel ha estado evitando su reflejo durante generaciones. Cierra los ojos, su frente apoyada en sus manos entrelazadas. La oración que surge no es elocuente. No es el tipo de oración que un profeta profesional haría, pulida y pública. Es cruda, desesperada. Muéstrame lo que necesitan oír, susurra en el silencio. No lo que yo quiero decir, no lo que hará que me aprecien o confíen en mí o piensen que soy sabia. Lo que tú necesitas que sepan, por favor, solo soy una mujer que lee pergaminos en su patio. No sé por qué me trajiste aquí, pero si lo hiciste, muéstrame la palabra que necesitan. El silencio se mantiene, y entonces, como una llave girando en una cerradura, llega la claridad, no como un trueno, no como fuego, sino como un saber tranquilo e innegable que se asienta en su pecho como una piedra caída en agua quieta. Sabe lo que tiene que decir, y sabe que le costará. Hulda se levanta, se alisa el chal, enrolla el pergamino con cuidado. Sus manos están firmes ahora. Cualquier miedo que trajera a esta habitación lo está dejando atrás. Porque el miedo ya no importa, solo la verdad. Vuelve a la cámara exterior. Los hombres se giran hacia ella, sus rostros expectantes, ansiosos. Las manos de Hilcías están apretadas a los costados. La mandíbula de Safán está tensa. La voz de Hulda, cuando habla, es tranquila, pero sus palabras son fuego. Este pergamino, dice, cada palabra deliberada, es el pacto que rompieron. ¿Y por qué lo rompieron? Porque Israel se apartó generación tras generación, ignorando los términos, adorando a otros dioses, derramando sangre inocente, olvidando a los pobres, retorciendo la justicia. El juicio aquí escrito ya está en marcha. El rostro de Hilcías se queda sin color. Ahikam da un paso atrás, como si las propias palabras lo estuvieran empujando. La ira del Señor arde contra este lugar. Continúa Hulda, con la mirada inquebrantable, no porque sea cruel, no porque se deleite en el castigo, sino porque lo olvidaron. Y cuando olvidan al Dios que los salvó,
que les dio esta tierra, que los hizo su pueblo, olvidan quiénes son. Y un pueblo que olvida quién es, no puede subsistir. El sacerdote más joven de antes, el escéptico, interviene, su voz tensa con una ira apenas contenida. ¿Y cómo sabemos que no está inventando esto? Conveniente, ¿no? Una profecía de perdición que no podemos verificar, una palabra de Dios que casualmente llega a través de usted. Hulda se vuelve hacia él, y por un momento la habitación está tan silenciosa que se pueden oír las lámparas de aceite silbando. Tiene razón, dice en voz baja. No pueden verificarlo. Todavía no. Pero dígame, ¿cuándo fue la última vez que oyó una palabra de Dios que no le costara todo a la persona que la pronunció? El sacerdote no tiene respuesta. Hulda se vuelve hacia Hilcías y Safán. Pero díganle esto al rey. Su voz se suaviza, y algo parecido a la misericordia entra en ella. Porque su corazón fue tierno, porque cuando escuchó estas palabras no se endureció, no puso excusas, no culpó a sus padres ni a sus consejeros, porque rasgó sus vestiduras y lloró, porque se humilló ante el Señor. No verá el desastre en su vida. El juicio se acerca, pero Josías morirá en paz, y no verá arder Jerusalén. Safán exhala, un sonido como de alivio y dolor entrelazados. Los hombros de Hilcías se desploman como si hubiera estado sosteniendo un peso demasiado pesado para cargar y finalmente se le hubiera dado permiso para dejarlo. Pero el sacerdote más joven sacude la cabeza, su voz goteando desdén. Conveniente. Una profecía que no puede ser probada hasta después de la muerte del rey. ¡Qué profético! Safán lo silencia con una mirada que podría cortar la piedra. Luego se vuelve hacia Hulda, su voz baja. El rey querrá oír esto él mismo. Hulda asiente. Entonces llévenle mis palabras, exactamente como las pronuncié. Hilcías da un paso adelante, su voz apenas un susurro. ¿Y si nos equivocamos al confiar en usted? ¿Y si esta palabra es falsa? Hulda lo mira a los ojos, y en los suyos hay algo inquebrantable. Entonces que las consecuencias recaigan sobre mí. Pero he hablado lo que el Señor me dio a hablar. No puedo hacer más que eso, y no haré menos. Los hombres se van llevando el pergamino y sus palabras de vuelta al rey, y Hulda se queda sola en la cámara, su corazón latiéndole, sus manos aún firmes, sabiendo que acaba de cruzar una línea que nunca podrá desandar. Al anochecer la palabra estará por toda Jerusalén, y la pregunta que todos se harán es la misma que ella se ha estado haciendo desde el momento en que ese corredor apareció en su patio. ¿Quién se cree esta mujer que es? La respuesta, ella sabe, no importa, porque la pregunta que Dios hace es diferente. Hablarás la verdad, incluso cuando nadie te crea, y ella ya ha respondido. Por la mañana, la palabra se había extendido por Jerusalén como el agua que encuentra cada resquicio en la piedra. Una mujer, Hulda, la que enseña en el segundo distrito, había pronunciado juicio sobre el templo, sobre la nación. Le dijo al rey que la ira de Dios ardía, que el desastre se acercaba, que el pacto había sido destrozado hasta quedar irreconocible. Algunas personas sienten curiosidad, algunas tienen miedo y algunas están enfadadas. Hulda regresa a casa justo después del amanecer, exhausta, su mente aún dando vueltas por el peso de lo que había dicho, lo que había puesto en marcha. Espera silencio, espera deslizarse de vuelta a su patio, sentarse con Salum, procesar lo sucedido en la privacidad de su propio corazón. En cambio, encuentra una multitud, no una turba, aún no, pero una reunión, vecinos, levitas, algunos sacerdotes que no reconoce, están de pie frente a su puerta, algunos susurrando, algunos discutiendo, todos girándose para mirarla cuando se acerca. Un levita da un paso al frente, mayor, con la barba canosa, los ojos duros. Ella no sabe su nombre, pero conoce esa mirada. Es la mirada de un hombre que ha construido su vida sobre certezas y no aprecia que nadie sacuda los cimientos. Le dijiste al rey que el templo está bajo juicio, dice, su voz lo suficientemente alta
para que todos la oigan. Tú, una mujer que enseña a leer a las viudas, te paraste en la casa de Dios y pronunciaste la condena. ¿Quién eres tú para hablar en nombre del Señor? Hulda se detiene a unos pasos de su puerta. Sus manos están firmes, pero su corazón late con fuerza. Nunca la habían confrontado así. Nunca había tenido que defenderse en público. Nunca había sido el centro de este tipo de atención. Cada instinto en ella quiere retroceder, desviar, suavizar los bordes de lo que dijo. Pero no puede, porque la palabra que pronunció no era suya para suavizarla. No hablé en nombre de Dios, dice en voz baja, pero clara. Hablé lo que Dios dijo. Hay una diferencia. La mandíbula del levita se tensa. ¿Y si te equivocas? Si has infundido miedo en el corazón del rey por nada, si has calumniado a los sacerdotes, al templo, al pueblo, ¿qué entonces? Hulda le sostiene la mirada. Entonces que las consecuencias caigan sobre mí. Palabras fáciles, replicó. Las consecuencias no asustan a los profetas hasta que llegan. Me asustan, dice Hulda, y su voz se quiebra ligeramente. Cada momento desde que abrí la boca, me han asustado. Pero eso no hace que la palabra sea menos verdadera. Una mujer se adelanta entre la multitud, una de las alumnas de Hulda, una viuda llamada Miriam, cuyas manos aún tiemblan cuando sostiene un rollo, pero cuyos ojos han aprendido a ver lo sagrado en lo cotidiano. Maestra, susurra, te están llamando imprudente. Dicen que te has puesto en peligro. A tu familia. Hulda la mira, y por un momento la armadura se resquebraja. Ya no es una profetisa de pie en los atrios del templo. Es solo una mujer de pie frente a su propia casa, enfrentando a una multitud que está decidiendo si confiar en ella o destruirla. Quizás soy imprudente, dice suavemente, pero prefiero ser imprudente con la verdad que segura con las mentiras. La multitud murmura. Algunos asienten, otros niegan con la cabeza. El levita abre la boca para discutir, pero antes de que pueda hablar, un hombre más joven en la parte de atrás grita, ¿y si tiene razón? ¿Y si hemos estado ignorando a Dios tanto tiempo que ya ni siquiera reconocemos su voz? Es una mujer, grita otro. No tiene autoridad. Tampoco la tenía Débora, dice Miriam en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para abrirse paso entre el ruido. Y Dios la usó para salvar a Israel. La discusión se intensifica, las voces suben, y Hulda siente el peso de ello oprimiéndole el pecho. Quiere hablar, calmarlos, decir algo que lo haga más fácil, pero sabe que no hay nada que pueda decir que satisfaga a todos. Algunas personas quieren certeza, algunas quieren consuelo, y ella no tiene ninguna de las dos cosas que dar, solo una palabra que exige una respuesta. Salum aparece en la puerta detrás de ella, su rostro tenso por la preocupación. No dice nada, pero su presencia es suficiente, un recordatorio silencioso de que no está sola, de que, pase lo que pase, lo enfrentarán juntos. La multitud finalmente se dispersa, aún murmurando, aún dividida. Pero el daño está hecho. El nombre de Hulda ya no es discreto. Es un signo de interrogación que pende sobre la ciudad, una palabra a la que la gente se aferra o maldice, dependiendo de lo que necesiten creer. Esa noche, Hulda no puede dormir. Se sienta rodeada de rollos, fragmentos de Isaías, trozos de Miqueas, retazos de profecías más antiguas que ha coleccionado a lo largo de los años. Busca patrones, confirmación, algo que le diga que no habló solo por su propio miedo o ambición, y los patrones están ahí. Las advertencias ignoradas, los ciclos que se repiten, el pacto roto y remendado y roto de nuevo, generación tras generación, hasta que la ruptura se volvió normal y el pacto se convirtió en una reliquia por la que nadie vivía realmente. Salum la encuentra al amanecer, todavía sentada en la misma posición, con los ojos enrojecidos, las manos manchadas de tinta por tomar notas. «Ya no solo estás interpretando», dice en voz baja, sentándose a su lado. «Estás en la brecha». Ella asiente lentamente. Y la brecha es más ancha de lo que pensaba. Un golpe en la puerta los interrumpe. Salum se levanta para abrir, y un momento después, un mensajero entra al patio,
diferente del anterior, mayor, con el rostro grave. El rey Josías ha convocado una asamblea, dice el mensajero. Va a leer todo el libro del pacto, públicamente, delante de los ancianos, los sacerdotes, el pueblo, todos. Hulda contiene el aliento. Todo el rollo, cada palabra. Quiere que la nación escuche lo que ha olvidado. Los ojos de Salum se abren. Eso es suicidio político. Si la gente lo rechaza, si no se arrepienten, si se vuelven contra él por condenar a sus padres, sus tradiciones, entonces aprenderemos, dice Hulda suavemente, su voz firme a pesar del miedo que le oprime la garganta. Si esta generación todavía tiene oídos para oír. El mensajero se va. El patio queda en silencio. Y por un largo momento, Hulda y Salum se quedan sentados, el peso de lo que se avecina oprimiéndolos como una tormenta que se cierne en el horizonte. Está actuando según tu palabra, dice Salum finalmente. Si esto sale mal, lo sé, te culparán, lo sé. Él le toma la mano, su agarre firme. ¿Estás segura? ¿Estás absolutamente segura de que escuchaste a Dios correctamente? Hulda cierra los ojos. La pregunta es justa. Es la pregunta que se ha estado haciendo desde el momento en que abrió la boca en los atrios del templo. Y la respuesta es a la vez simple y aterradora. Estoy segura de que escuché, susurra. No estoy segura de haberlo entendido todo. No estoy segura de lo que pasará después. Pero estoy segura de que la palabra era real. Salum asiente lentamente. Entonces confiamos en ella. Y confiamos en el Dios que la dio. Pero más tarde esa tarde, la hermana de Hulda llega, sin previo aviso, con el rostro tenso de ira, su voz lo suficientemente afilada como para cortar. ¿Sabes lo que has hecho? Sisea, paseando por el patio como un animal enjaulado. El nombre de nuestra familia ahora está ligado a una mujer que condenó a los propios sacerdotes del rey. ¿Entiendes lo que eso significa? El negocio de mi marido, la gente ya está susurrando, preguntando si somos parte de alguna secta, algún grupo de radicales que se creen más santos que los demás. Hulda se pone de pie, sus manos temblorosas. No condené a nadie. Hablé la palabra que me fue dada. Hablaste una palabra que nos hace parecer tontos, espetó su hermana. ¿Y si te equivocas, Hulda? ¿Y si esta palabra de la que estás tan segura es solo tu propio orgullo, tu propia necesidad de ser importante? La acusación cae como una cuchilla entre las costillas de Hulda, porque ella ha pensado lo mismo, a altas horas de la noche, cuando las dudas se arrastran, cuando el peso de lo que ha hecho se siente demasiado pesado para soportar. Se ha preguntado si tal vez, solo tal vez, quería importar tanto que retorció la voz de Dios en su propia ambición. No lo sé, susurra Hulda, y su voz se quiebra. No sé si soy orgullosa, no sé si me equivoqué en algo, pero sé lo que leí en ese rollo. Sé lo que dice el pacto, y sé que Israel lo ha roto. Eso no es orgullo, eso es simplemente verdad. Su hermana la mira fijamente, con los ojos duros. Nos has convertido en un espectáculo, y si esto se desmorona, seremos nosotros quienes paguemos por ello. Se va. La puerta se cierra con una finalidad que resuena por el patio. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Hulda llora. No por duda, sino por el peso de estar sola, de ver cómo incluso las personas que ama se alejan porque la verdad es demasiado costosa, demasiado incómoda, demasiado peligrosa. Salum la abraza y ella se apoya en él, sus hombros temblorosos. ¿Y si tiene razón? Susurra Hulda entre lágrimas. ¿Y si he destruido todo por una palabra que nadie creerá? Entonces habrás destruido todo por la verdad, dice Salum en voz baja. Y eso sigue valiendo más que la seguridad construida sobre mentiras. Llora hasta que no le quedan más lágrimas, y luego se sienta en silencio, mirando los rollos esparcidos a su alrededor, la lámpara parpadeando en la creciente oscuridad. Mañana, Josías leerá el pacto en voz alta. Mañana, la nación tendrá que elegir. Y mañana, Hulda sabrá si su voz fue el comienzo de un avivamiento o el comienzo de su propia destrucción. De cualquier manera, no hay vuelta atrás.
La palabra ha sido pronunciada. El rey ha escuchado y la asamblea se acerca, esté Israel listo o no. La asamblea es diferente a todo lo que Jerusalén ha visto en generaciones. El patio fuera del templo está abarrotado, ancianos con sus mejores túnicas, sacerdotes de pie en grupos, mercaderes que han cerrado sus puestos, madres con niños en sus caderas, agricultores que han caminado desde las afueras solo para escuchar lo que el rey tiene que decir. El aire zumba con tensión, con curiosidad, con la pregunta tácita en los labios de todos. ¿Qué podría ser tan importante como para que Josías convocara a toda la ciudad? Hulda se para al borde de la multitud, su chal bajo, tratando de permanecer invisible. Salum está a su lado, su mano apoyada ligeramente en su hombro, un ancla silenciosa en un mar de incertidumbre. Puede sentir miradas sobre ella, susurros a su paso. Algunas personas la reconocen ahora, la mujer que pronunció juicio, la profetisa de la que nadie había oído hablar hace una semana. El rey Josías se para en la plataforma, con el antiguo rollo en sus manos. Parece mayor de lo que era hace solo unos días, como si el peso de lo que ha leído lo hubiera envejecido, despojado de una parte esencial de su juventud. Su rostro es solemne, sus ojos enrojecidos por el llanto o el insomnio, o ambos. No pronuncia un discurso, no explica, simplemente comienza a leer, y las palabras que brotan son como agua rompiendo una presa que ha estado conteniendo la verdad durante generaciones. El pacto, las bendiciones si obedeces, vida, abundancia, protección, el favor del Dios que te sacó de Egipto con mano poderosa, y las maldiciones si te apartas, exilio, destrucción, la pérdida de todo lo que te fue dado, la lenta muerte de olvidar quién eres. Hulda escucha, y aunque ha leído estas palabras 100 veces, oírlas pronunciadas en voz alta por el rey, frente a la nación, es diferente. Es como ver un espejo sostenido frente al rostro de Israel, y el reflejo es insoportable. Ella puede verlo en la multitud, algunas personas llorando, algunas de pie con el rostro impasible, algunas moviéndose incómodas mientras las palabras caen como piedras en sus pechos. Josías lee durante lo que parecen horas, no se apresura, no se salta las partes difíciles, lee sobre los lugares altos que deberían haber sido derribados, los ídolos que deberían haber sido quemados, la sangre inocente que clama desde la tierra, la opresión de los pobres, la perversión de la justicia. Lee hasta que la luz del sol cambia y las sombras se alargan y la multitud ya no puede fingir que no entiende. Cuando termina, enrolla el pergamino con cuidado, sus manos temblorosas, y luego habla, su voz ronca pero resuelta. Este es el pacto que hicieron nuestros padres, esta es la palabra que hemos olvidado, y porque la hemos olvidado, la hemos roto, todos nosotros, yo incluido. Un murmullo recorre la multitud, un rey admitiendo el fracaso, públicamente, sin excusas, no es algo que hayan visto antes. Pero hoy, continúa Josías, su voz elevándose, elegimos, podemos seguir como hemos estado, a medias, comprometidos, llamándonos pueblo de Dios mientras vivimos como todos los demás. O podemos regresar, plenamente, completamente, como debieron haberlo hecho nuestros padres hace generaciones. Hulda contiene el aliento. Este es el momento, el punto de inflexión. Todo lo que dijo en esa cámara lateral, todo lo que arriesgó, se reduce a esto. Pero entonces, desde la parte trasera de la multitud, una voz rompe el silencio. Uno de los sacerdotes principales, un hombre llamado Azarías, conocido por su influencia, sus conexiones, su cuidadosa neutralidad que siempre parece llevarlo al lado ganador. ¿Y quién le dijo que este rollo era auténtico?, pregunta, su tono respetuoso pero incisivo. Los rollos pueden ser falsificados, las palabras pueden ser inventadas. ¿Cómo sabemos que esto no es solo un descubrimiento conveniente, perfectamente sincronizado para apoyar la agenda de un rey joven? La multitud se agita. La pregunta es razonable, peligrosa, pero razonable. La mandíbula de Josías se tensa. El sumo sacerdote Hilcías lo encontró. Safán lo leyó. Ahicam verificó la escritura.
Son hombres en los que confían. Confío en ellos, dice Azarías con suavidad. Pero también sé que incluso los hombres buenos pueden ser engañados o influenciados. Sus ojos se dirigen brevemente hacia donde está Hulda, y aunque no dice su nombre, todos saben a quién se refiere. Otro sacerdote da un paso al frente, más joven, su voz teñida de frustración. Y esta mujer, Hulda, que dio la interpretación, no es levita, no está entrenada en el templo. Enseña a mujeres a leer en su patio. ¿Por qué deberíamos apostar el futuro de la nación a su palabra? Hulda siente que la atención de la multitud se desplaza hacia ella como un peso físico. Quiere encogerse, desaparecer, pero la mano de Salum se aprieta en su hombro, manteniéndola firme. La voz de Josías se eleva aguda y clara. Porque cuando envié a mis hombres de mayor confianza a consultar al Señor, ella fue quien respondió. No con consuelo, no con halagos, con la verdad dura. El tipo de verdad que cuesta algo decir, verdad conveniente, replica Azarías. Una profecía de juicio que no puede verificarse hasta que sea demasiado tarde. Y una promesa de paz para usted, mi rey, para que no tenga que enfrentar las consecuencias de las mismas reformas que está exigiendo. Perdóneme, pero eso suena menos a profecía y más a política. La acusación pende en el aire como humo, y Hulda sabe, puede sentirlo en sus huesos, que este es el momento en que todo podría colapsar. Si los sacerdotes no le creen, si la gente piensa que es solo una herramienta de la ambición del rey, entonces la palabra muere aquí. El pacto permanece olvidado, e Israel continúa su lenta marcha hacia la destrucción. No planea hablar, no quiere hacerlo, pero algo dentro de ella, más profundo que el miedo, más fuerte que la autoconservación, la impulsa hacia adelante. Sale de la multitud, su chal cae hacia atrás, su rostro visible para todos. Tiene razón, dice, su voz más baja que la del rey, pero de alguna manera abriéndose paso entre el ruido. No puede verificar mi palabra, todavía no, pero pregúntese, ¿qué profeta en la historia de Israel pronunció una palabra que no les costara todo? Azarías se vuelve hacia ella, su expresión indescifrable. ¿Y qué le ha costado esta palabra a usted, Hulda? Ella le sostiene la mirada. Sabe mi anonimato, mi seguridad. Mi hermana no me habla. Mis vecinos me llaman imprudente. Y si me equivoco, si el juicio que pronuncié no llega, si el rey muere antes de tiempo, si alguna parte de esto falla, mi nombre será recordado como la mujer que desvió a una nación. Hace una pausa, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazan con derramarse. Eso es lo que me ha costado, todo lo que tenía de cómodo. La multitud está en silencio ahora. Incluso Azarías no tiene una respuesta rápida. Hulda respira hondo. No les pido que confíen en mí, les pido que lean el rollo ustedes mismos. Vean si lo que dice coincide con lo que saben que es verdad sobre Dios, sobre el pacto, sobre quién se supone que deben ser. Y luego decidan, no basándose en mi autoridad, no tengo ninguna, sino basándose en si la palabra misma es verdadera. Regresa a la multitud, su corazón latiendo tan fuerte que apenas puede respirar. La mano de Salum encuentra la suya, y ella la agarra como un salvavidas. Josías la mira, algo parecido a la gratitud y la tristeza mezclándose en sus ojos. Luego se vuelve hacia la asamblea. Voy a derribar los lugares altos, los postes de acera, los altares a Baal. Cada compromiso, cada medida a medias, cada lugar donde hemos intentado servir a Dios y a otros dioses al mismo tiempo, se acaba. Hoy, otro murmullo recorre la multitud. Algunas personas asienten. Algunas parecen asustadas. Y algunas, como Azarías, simplemente observan, esperando ver hacia dónde soplará el viento. Esa noche, Hulda se sienta sola en su patio, sus manos alrededor de una taza de agua que no ha bebido. Está demasiado agotada para dormir, demasiado alterada para descansar. La confrontación se repite en su mente, cada palabra que pronunció, cada momento en que podría haber dicho algo diferente, algo más seguro. Salum la encuentra allí sosteniendo un pequeño trozo de pergamino. Su rostro es indescifrable. ¿Qué es?
pregunta ella, con la voz ronca. Un mensaje del palacio. Se le encoge el estómago. ¿Ya? ¿Algo? Josías está actuando, dice Salum en voz baja. Ha enviado hombres a Betel, a los lugares altos del norte. No está esperando, no está probando la respuesta. Está derribando todo. Ahora. Hulda contiene el aliento. Entonces, él cree. El rey cree. Salum se sienta a su lado, su voz baja y cuidadosa. Pero Hulda, escúchame, si él se equivoca, si tú te equivocas, si no llega el juicio, si las reformas fallan, si el pueblo se rebela y la nación se fractura, seré recordada como la mujer que desvió a un rey, termina ella suavemente. Lo sé. ¿Y si tienes razón? Pregunta Salum, sus ojos buscando los de ella. Si el juicio llega exactamente como dijiste, ella cierra los ojos. Entonces seguiré siendo olvidada, porque eso es lo que les pasa a las mujeres que dicen la verdad. La verdad vive, quien la pronuncia se desvanece. Salum le toma la mano. ¿Te molesta eso? Hulda permanece en silencio por un largo momento. Luego, suavemente. Debería, pero no lo hace. Yo solo quiero saber si lo escuché correctamente. Eso es todo. El resto, fama, memoria, legado, no importa si la palabra era real. Él le aprieta la mano. La palabra era real. Te he observado, Hulda. Te he visto lidiar con estos rollos durante años. No lo inventaste, lo descubriste. Hay una diferencia. Ella se apoya en él, las lágrimas resbalando ahora que la armadura del día finalmente se ha resquebrajado. ¿Y si lo arruiné todo, Salum? ¿Y si presioné demasiado? Hablé demasiado pronto. Le pedí a un rey que apostara todo su reinado a una palabra que apenas entiendo yo misma. Entonces habrás hecho lo que hizo todo profeta antes que tú, dice en voz baja. Habrás confiado en Dios más de lo que confiaste en tu propio entendimiento. Y eso es todo lo que Él ha pedido. Se sientan en silencio, la luz de la lámpara parpadeando, la ciudad a su alrededor zumbando con la tensión de una nación que intenta decidir si todavía cree en el pacto que olvidó. Y en algún lugar en la oscuridad, los lugares altos comienzan a caer. Los altares están siendo destrozados, los postes de acera están siendo quemados. Y la palabra de Hulda, pronunciada en una cámara lateral a un puñado de hombres que no estaban seguros de si debían confiar en ella, está remodelando el paisaje de todo un reino. Pero el costo apenas comienza, y la oposición acaba de empezar. La reforma se extiende como fuego en pasto seco. Josías no se mueve con cautela, se mueve con la urgencia de un hombre que ha visto su propia mortalidad escrita en antiguos pergaminos y sabe que no tiene tiempo que perder. En cuestión de semanas, los lugares altos son escombros. Los postes de acera, esos símbolos de madera de la diosa de la fertilidad que han permanecido en Israel durante generaciones, tan arraigados en la cultura que la gente dejó de verlos como idolatría y comenzó a verlos como tradición, son hechos pedazos y quemados. Los altares donde se sacrificaban niños a Moloch son profanados, llenos de huesos humanos para hacerlos permanentemente impuros. Es brutal, es necesario, y está dividiendo a la nación. Algunas personas lloran de alivio, como si hubieran esperado toda su vida a que alguien finalmente dijera basta ya, a que finalmente eligiera a Dios sin concesiones. Pero otros, muchos otros, ven sus lugares sagrados destruidos y sienten algo entre el dolor y la rabia. Para ellos, no son solo símbolos religiosos, son herencia, tradición familiar. Los lugares donde sus abuelos adoraban, las prácticas que ayudaban a crecer sus cosechas, los rituales que les daban una sensación de control en un mundo impredecible. Y cada vez más, culpan a Hulda. Ahora escucha los susurros por todas partes, en el mercado, en las calles, incluso en los atrios del templo. La mujer que infundió miedo en el corazón del rey, la profetisa que condenó a nuestros padres. ¿Quién se cree que es? Una mañana, Hulda está enseñando, tratando de mantener cierta apariencia de normalidad, cuando un grupo de mujeres que no reconoce entra en su patio.
No son sus estudiantes, son mayores, más ricas, sus túnicas finas, sus expresiones duras. La líder da un paso al frente, su voz fría y mesurada. La tumba de mi abuela fue profanada ayer. Los hombres del rey vinieron y derramaron huesos sobre el altar donde hemos honrado su memoria durante 30 años. Dijeron que era un lugar alto. Dijeron que tenía que ser purificado. Hulda deja el pergamino que sostiene, sus manos cuidadosas, su voz tranquila. Lamento su dolor. ¿De verdad? Los ojos de la mujer centellearon. ¿O está satisfecha? Usted pronunció juicio, y ahora el rey está destrozando todo lo que hemos conocido. Ha enfrentado hijo contra padre, vecino contra vecino. ¿Para qué? ¿Un pergamino que apareció convenientemente justo cuando Josías necesitaba justificación para su purga? Hulda se levanta lentamente. No es una purga, es un regreso al pacto. Es destrucción, escupe otra mujer. Y usted es quien lo empezó. La confrontación escala, no a la violencia, sino a algo más frío, más calculado. No son turbas enfurecidas. Son mujeres influyentes cuyas familias tienen poder, cuyos maridos se sientan en consejos, cuyas palabras tienen peso en los círculos importantes. Y lo están dejando claro. Hulda se ha convertido en un problema. Después de que se van, Miriam, la viuda que la defendió antes, se queda con el rostro pálido. Maestra, se están organizando, en silencio. No van a desafiar al rey directamente, pero están poniendo a la gente en tu contra. Dicen que manipulaste a Josías, que estás usando la profecía como arma para ganar influencia. Hulda se deja caer en el banco, el agotamiento la invadió. No quiero influencia. Lo sé, pero eso no impide que ellos crean que sí. Esa tarde, Josías la manda llamar. No una orden esta vez, sino una petición. Es llevada a una cámara privada en el palacio, no a los atrios públicos. Él parece aún más viejo, el peso del liderazgo marcando líneas en su joven rostro. Están resistiendo, dice sin preámbulos, no abiertamente. Todavía no. Pero puedo sentirlo. Los sacerdotes que perdieron sus posiciones en los lugares altos, las familias que se beneficiaron de los lugares de peregrinación, la gente que solo quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, incluso si la forma en que eran estaba mal. Hulda asiente. Lo sé, te están culpando a ti. Continúa Josías, con la voz tensa. Dicen que soy un rey joven siendo desviado por una mujer ambiciosa. ¿Y tú lo crees? La mira a los ojos. No. Pero Hulda, necesito saber. ¿Estás segura? Porque lo he apostado todo a esto. Mi credibilidad, mi autoridad, la estabilidad del reino. Si la palabra que pronunciaste fue equivocada, si el juicio no viene, si he despedazado la nación por nada, entonces la responsabilidad recae en mí, dice Hulda en voz baja, no en ti. Yo pronuncié la palabra. Asumiré las consecuencias si falla. Josías sacude la cabeza. Así no funciona. Estamos unidos ahora. Tu palabra sostiene mis reformas. Si tú caes, todo lo que he construido cae contigo. El silencio se extiende entre ellos, pesado con el peso de decisiones imposibles. ¿Dudas de la palabra?, pregunta Hulda finalmente. Josías cierra los ojos. Dudo de mí mismo. Dudo si la escuché correctamente. Dudo si soy lo suficientemente fuerte para llevar esto hasta el final. Pero la palabra misma abre los ojos y están brillantes por las lágrimas. No. Cuando leí ese pergamino, algo se abrió en mí, como si hubiera estado viviendo en una niebla y de repente el aire se despejó. No puedo volver a la niebla, Hulda, aunque me cueste todo. Hulda siente que las lágrimas le pican en los ojos. Entonces confiamos en la palabra y confiamos en el Dios que la dio. Eso es todo lo que podemos hacer. Pero incluso mientras lo dice, siente que la duda se cuela. No duda en Dios, sino duda en sí misma. ¿Y si malinterpretó? ¿Y si proyectó sus propios miedos en el texto? ¿Y si el juicio que profetizó era real, pero el momento era incorrecto? Los detalles distorsionados por sus propias limitaciones. Esa noche
De vuelta en su patio, Hulda se sienta de nuevo con los fragmentos del pergamino. Busca algo, confirmación, claridad, una señal de que no trastornó a toda una nación basándose en su propia interpretación defectuosa. Salum la observa desde el umbral, la preocupación grabada en su rostro. Necesitas dormir. Necesito estar segura. ¿Estabas segura cuando hablaste? Lo estaba, susurra ella. Pero ahora veo lo que ha costado. Y me pregunto si tenía derecho a pedir ese precio. Salum se acerca a ella. Se arrodilla a su lado. Hulda, escúchame. No pediste nada. El rey te pidió que consultaras al Señor. Lo hiciste. Dijiste lo que escuchaste. Lo que sucede después, las reformas, la resistencia, la división, eso no es tu culpa. Eso es de la palabra misma. La verdad siempre divide. Siempre tiene un costo. Eso no es tu culpa. Ella quiere creerle. Pero el peso de cada confrontación, cada acusación susurrada, cada familia destrozada por las reformas de Josías, se asienta en su pecho como una piedra que no puede mover. A la mañana siguiente, Josías hace otra declaración pública. Está convocando una Pascua, no una Pascua cualquiera, sino una celebrada según las instrucciones exactas del pergamino del pacto, la forma en que se suponía que debía guardarse hace generaciones, pero nunca se hizo. Es una empresa monumental que requiere coordinación, sacrificio, la reunión de toda la nación, y hace algo inesperado. Vuelve a llevar a Hulda a la plataforma. La multitud es enorme, más grande que la primera asamblea, porque la noticia se ha extendido por todo Judá de que algo sin precedentes está ocurriendo, que el rey los está llamando de vuelta a un pacto del que la mayoría solo habían oído hablar en fragmentos e historias. Josías no le pide a Hulda que hable, simplemente la presenta. Esta es Hulda la profetisa, quien escuchó al Señor cuando habíamos olvidado cómo escuchar. Ella no buscó esto, no pidió reconocimiento, pero cuando Dios habló, ella fue fiel, y debido a su fidelidad, tenemos la oportunidad de recordar quiénes somos. La multitud mira fijamente. Algunos rostros son suaves de gratitud, otros son duros de resentimiento. Y Hulda se siente expuesta de una manera que nunca antes había sentido. No escondida en su patio, no hablando en una cámara lateral, sino de pie frente a miles, su nombre y su rostro ahora inseparables del momento más controvertido en la historia reciente del reino. Un hombre entre la multitud, alguien que ella no conoce, grita, si es una verdadera profetisa, que lo demuestre, que nos dé una señal. Otros se unen al grito. Una señal. Muéstranos una señal. El corazón de Hulda late con fuerza. Ella no pidió esto, no pidió ser puesta a prueba públicamente, que su credibilidad fuera exigida como un artista callejero que demuestra su valía. Josías levanta la mano pidiendo silencio, su voz firme. La palabra que ella pronunció es la señal. El pacto que hemos ignorado durante generaciones es la prueba. ¿Quieren milagros? Lean el pergamino. Vean si lo que dice sobre nuestro pasado no coincide exactamente con lo que nos hemos convertido. Esa es su señal, pero el murmullo no cesa, y Hulda se da cuenta, con una claridad desoladora, de que no importa lo que diga o haga, algunas personas nunca le creerán. No porque la palabra sea falsa, sino porque aceptarla les exigiría cambiar todo en su forma de vivir. Y el cambio es más difícil que la duda. Retrocede de la plataforma, sus piernas temblorosas. Salum la espera al pie de los escalones, y ella casi se desploma en sus brazos. No puedo con esto, susurra. No soy lo suficientemente fuerte. Ya lo hiciste, murmura él. La palabra ha sido pronunciada. El rey ha actuado. Lo que suceda ahora es entre ellos y Dios. Pero esa noche, sola en la oscuridad, Hulda lucha con una pregunta que no la abandona. ¿Y si decir la verdad no fue suficiente? ¿Y si la gente escucha y aún así elige apartarse? ¿Y si ella ha dado todo, su paz, su reputación, su seguridad, y no cambia nada? Llega la Pascua, y es como nada que la nación haya visto desde los días de los jueces, los sacrificios,
el pan sin levadura, el relato del Éxodo, la historia de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y los hizo suyos. Algunas personas lloran durante toda la celebración, abrumadas por la belleza de lo que habían olvidado. Otros participan por obligación, sus corazones aún aferrados a las viejas costumbres. Y Hulda observa desde los márgenes, ahora invisible, ya no necesaria en la plataforma. Ha hecho su parte. La palabra ha sido pronunciada. Las reformas están avanzando. Y a ella le queda la soledad de todo profeta que alguna vez ha dicho la verdad y luego tuvo que observar desde la distancia cómo la gente decidía si creerla o no. Miriam la encuentra después de la celebración, su rostro resplandeciente. «Maestra, mi hijo, me preguntó esta noche qué significa la Pascua. Nunca había preguntado antes, nunca le importó. Pero esta noche quiso saber». Hulda sonríe, y por primera vez en semanas la sonrisa le llega a los ojos. Entonces está funcionando. «Por ti». «No», dice Hulda suavemente. «Por la palabra. Yo solo». La señalé. Pero mientras Miriam se aleja, Hulda siente que la pregunta surge de nuevo. La duda que no la abandona del todo. ¿Es esto suficiente? ¿Vale la pena? Por un niño que pregunta sobre la Pascua, las familias divididas, la ira desatada, la nación fracturándose por líneas de falla que quizás nunca sanen, no tiene una respuesta. Solo la débil y terca esperanza de que Dios ve lo que ella no puede, que las semillas plantadas en una generación a veces no florecen hasta la siguiente, que la fidelidad no se mide por los resultados inmediatos, sino por si dijiste la verdad cuando importaba. Y ella lo hizo. Pase lo que pase, ella hizo eso. Pasan los meses. El fuego inicial de la reforma comienza a asentarse en algo más complicado. No el choque dramático de los primeros días, sino una tensión lenta y agotadora que desgasta a todos. Las reformas de Josías se mantienen, pero apenas. Los lugares altos han desaparecido. Pero los corazones de la gente, esos son más difíciles de purificar que los altares de piedra. Hulda regresa a su enseñanza, tratando de recuperar un pedazo de la vida tranquila que tenía antes de que todo esto comenzara. Pero no es lo mismo. Las mujeres que vienen a su patio ahora vienen con ojos diferentes, algunas reverentes, otras escépticas, algunas simplemente curiosas sobre la mujer que pronunció juicio sobre una nación. Ya no es solo una maestra, es un símbolo. Y los símbolos, está aprendiendo, nunca pueden ser completamente humanos. Pero la verdadera presión ya no viene de Jerusalén, viene de más allá de las fronteras. Egipto se está agitando. El faraón Necao está moviendo sus ejércitos hacia el norte, marchando hacia el Éufrates, para apoyar al imperio asirio que se desmorona contra la creciente amenaza de Babilonia. Y el camino hacia el Éufrates pasa directamente por Judá. El cálculo político es simple, brutal. Permite Josías que un ejército extranjero marche por su tierra sin oposición, tratando a Judá como un corredor, un reino insignificante demasiado débil para defender sus propias fronteras. O se planta, afirma su soberanía, le recuerda al mundo que Judá, renovada, reformada, guardiana del pacto, no debe ser ignorada. Hulda escucha los rumores antes de que llegue la palabra oficial. Josías está considerando enfrentarse a Necao, bloquear su avance, forzar a Egipto a reconocer a Judá como una potencia, no como un peón. Y cada instinto en su cuerpo grita que esto está mal. No tiene una visión, no tiene una palabra profética entregada por un ángel o una zarza ardiente. Solo tiene una certeza enfermiza y retorcida en sus entrañas de que esta no es la batalla que Josías debe librar, pero no es convocada al palacio. Los consejeros del rey, hombres militares, estrategas, asesores que nunca han confiado en la voz de una mujer en asuntos de guerra, no le piden su opinión. ¿Y por qué lo harían? Ella habló sobre el pacto, sobre la reforma espiritual. Esto es política, estrategia. El reino de hombres que tratan con espadas y tratados, no con pergaminos y oraciones. Aún así, no puede quitárselo de encima. El pavor que la envuelve el pecho por la noche, los sueños donde ve a Josías saliendo a cabalgar y nunca regresando, la forma en que sus manos tiemblan cuando reza.
envía un mensaje al palacio, cuidadosamente redactado, respetuoso. Si el rey desea consultar al Señor sobre el asunto con Egipto, estoy dispuesta a buscar guía. La respuesta llega 3 días después, breve y formal. El rey agradece a Hulda su fidelidad, pero ha consultado con sus consejeros y ha determinado el camino a seguir. Salum la encuentra sosteniendo el mensaje, con el rostro pálido. No está escuchando. No tiene por qué hacerlo, dice Hulda en voz baja. No soy su comandante, no soy su estratega. Pronuncié la palabra que me fue dada sobre el pacto. Esto es diferente. ¿Lo es? Pregunta Salum con la voz tensa. Tú profetizaste que no vería el desastre en su vida, que moriría en paz. Si sale a encontrarse con Necao y no regresa, entonces me equivoqué, susurra Hulda, y las palabras le saben a ceniza. Y todo lo que dije, todo lo que él construyó se derrumba. La noche antes de que Josías esté listo para marchar, Hulda no puede dormir. Recorre su patio, la lámpara ardiendo débilmente, su mente repasando cada palabra que pronunció en esa cámara meses atrás. No verá el desastre, morirá en paz. ¿Qué significaba paz? Ella había asumido que significaba vejez, una muerte tranquila en su cama, rodeada de familia. Pero ¿y si significaba algo más? ¿Y si paz significaba morir antes de tener que ver Jerusalén caer, antes de tener que ver a su pueblo arrastrado al exilio? ¿Y si había entendido las palabras, pero pasó por alto el peso que llevaban? Todavía está despierta cuando la primera luz toca el horizonte, cuando el sonido de caballos y carros comienza a resonar por las calles. El ejército se está reuniendo. Josías sale a cabalgar. Y Hulda se siente indefensa de una manera que no había sentido desde que todo esto comenzó. Pronunció una palabra que cambió un reino, pero ahora, cuando más importa, no tiene palabra que dar, ninguna autoridad para detener lo que está a punto de suceder. Miriam llega al amanecer, sin aliento. Maestra, dicen que el faraón Necao envió un mensaje al rey. Le dijo que no interfiriera, que Egipto no tiene disputa con Judá. Pero Josías se negó. Se ha disfrazado y cabalga para encontrarse con ellos en Megido. La sangre de Hulda se heló. Megido, la antigua fortaleza, la encrucijada de imperios, el lugar donde reyes han muerto durante siglos. ¿Disfrazado? Para que los egipcios no lo reconozcan, para que piensen que es solo otro comandante. Hulda cierra los ojos. Es inteligente, estratégico, y es el comportamiento de un hombre que sabe que se está metiendo en algo peligroso, pero cree que Dios está de su lado porque ha guardado el pacto, porque ha hecho todo bien, porque seguramente, la fidelidad debería protegerlo del desastre. Los días siguientes son agonía. Hulda intenta enseñar, intenta rezar, intenta hacer cualquier cosa excepto imaginar lo que está sucediendo en ese campo de batalla. Pero su mente no deja de dar vueltas. Las mujeres en su patio pueden sentirlo, su distracción, su miedo. Algunas intentan consolarla. Otras observan en silencio, esperando. Y entonces llega el mensajero. Está cubierto de polvo, su rostro surcado de sudor y algo más oscuro, sangre, quizás o solo la mugre de un viaje agotador. No llega a la puerta de Hulda, va directamente al palacio, pero en una hora, la palabra está por todas partes, extendiéndose por Jerusalén como un viento frío que congela todo a su paso. El rey está herido, gravemente. Un arquero egipcio le disparó durante la batalla. Una flecha perdida, dicen, o quizás no tan perdida. Josías está siendo llevado de vuelta a Jerusalén, pero se está muriendo. Hulda no recuerda haber decidido correr. Simplemente se encuentra moviéndose por las calles, su respiración entrecortada, el pecho oprimido por algo entre el dolor y el terror. Llega a las puertas de la ciudad justo cuando llega el carro. El cuerpo de Josías está desplomado a un lado, sostenido por su escudero. Sus túnicas están empapadas de sangre, su rostro pálido como pergamino, pero sus ojos aún están abiertos, todavía buscando.
Lo levantan del carro y Hulda se abre paso entre la multitud, su voz quebrada. «Déjenme pasar, por favor». Alguien la reconoce, se hace a un lado. Ella se arrodilla junto a la camilla donde lo han acostado y los ojos de Josías encuentran los suyos. Su mano, temblorosa, débil, se extiende y ella la agarra. Sus lágrimas caen sobre sus dedos ensangrentados. Pensé. Su voz es apenas un susurro, ronco de dolor. Pensé que la obediencia me protegería. La garganta de Hulda se cierra. Quiere decir algo reconfortante, algo que le dé sentido a esto, pero las palabras no le salen. Todo lo que puede hacer es sostener su mano y llorar. Así fue. Finalmente logra decir, con la voz quebrada, «Sí te protegió, solo no de la manera que pensaste. Me estoy muriendo». Susurra, y no hay ira en ello, solo una especie de tristeza desconcertada. El pacto lo guardé. Derribé los altares, celebré la Pascua. Hice todo lo que decía el pergamino, y aún así me estoy muriendo. Así es, dice Hulda, lágrimas corriendo por su rostro. Pero Josías, no viste Jerusalén arder, no viste a tus hijos arrastrados al exilio, no viviste para ver el templo destruido, moriste con la esperanza aún viva. Esa es la misericordia. Cierra los ojos, una lágrima se escapa. ¿Es suficiente? Tiene que serlo, susurra ella, porque es lo que te fue dado. Los sacerdotes están allí ahora, rodeándolo, llamando a médicos que no pueden salvarlo. Y Hulda es apartada, fuera del círculo, fuera del momento. Se para al borde del patio, observando cómo llevan al rey adentro, observando cómo el hombre que creyó su palabra lo suficiente como para apostar todo su reinado en ella, se desvanece. Y entonces comienzan las acusaciones. Un sacerdote que ella no conoce, uno de los más jóvenes que la había cuestionado desde el principio, se vuelve contra ella, su voz lo suficientemente alta para que la multitud la oyera. Usted dijo que sería perdonado. Usted dijo que el juicio no vendría en su vida. Tiene 39 años y está muriendo porque le creyó a usted. Otros se unen. Ella lo desvió. Le dio falsa confianza. Pensó que Dios lo protegería porque ella lo dijo. Hulda se queda inmóvil. Las palabras la golpean como piedras. Quiere defenderse, explicar, pero su voz se ha ido, tragada por el dolor y el terrible y aplastante peso de ver morir a un rey y saber que la gente la culpará por ello. Salum aparece a su lado, su brazo alrededor de sus hombros, alejándola de la multitud. Tenemos que irnos, ahora. Pero ella no puede moverse. No puede apartar la vista de las puertas del palacio donde han llevado a Josías, donde está muriendo, quizás ya muerto, porque salió a la batalla creyendo que la fidelidad lo protegería de cada flecha. «¿Me equivoqué?», susurra, y su voz es tan pequeña, tan rota. ¿Lo llevé yo a esto?» «No», dice Salum con ferocidad. «Tú le dijiste la verdad. Lo que él hizo con ella, esa fue su elección». Pero mientras caminan de regreso por las calles, pasando los rostros que miran fijamente y las acusaciones susurradas, Hulda siente que algo dentro de ella se quiebra. No su fe, no del todo, pero su certeza, su sensación de que decir la verdad es siempre, inequívocamente lo correcto, porque quizás la verdad no es suficiente, quizás saber lo que viene no lo detiene, quizás todo lo que hace la profecía es darte un atisbo de lo inevitable y luego te deja observarlo desarrollarse, indefensa. Esa noche, Josías muere, y la nación se sumerge en el luto, no solo por un rey, sino por la esperanza que representaba, la posibilidad de que quizás, solo quizás, la fidelidad pudiera cambiar el rumbo, pudiera revertir el juicio, pudiera salvarlos del desastre que Hulda dijo que vendría. Hulda se sienta sola en su patio, la lámpara ardiendo débilmente, sus manos alrededor de una taza de agua que no ha tocado. Ha sido llamada mentirosa, falsa profetisa, manipuladora. Su casa ha sido marcada de nuevo, esta vez con algo más burdo, más violento. Falsa profetisa, sangre en tus manos. Y lo peor es que casi lo cree.
Salum la encuentra allí, con el rostro sombrío. Piden tu exilio. Algunos piden algo peor. Ella no responde, solo mira fijamente la lámpara, observando la llama parpadear, apenas manteniéndose. Hulda, dice él suavemente, arrodillándose a su lado. ¿Crees que la palabra que pronunciaste era verdadera? Ella cierra los ojos. Las lágrimas se escapan. Ya no lo sé. Creí que sí. Pero Josías está muerto, y todo lo que dije, todo lo que prometí, se siente como cenizas. Salum permanece en silencio por un largo momento. Luego, suavemente, tú dijiste que no vería el desastre en su vida, no lo vio. Dijiste que el juicio vendría, pero él sería perdonado. Lo fue. No vio Jerusalén caer. Eso aún no ha sucedido, pero sucederá. Tú lo dijiste. ¿Y de qué sirvió todo eso?, susurra Hulda con la voz ronca. Él sigue muerto, la gente sigue sin creer. Y yo solo soy una mujer que pensó que había oído a Dios, y quizás no fue así. La llama de la lámpara parpadea. Una vez, 2 veces, casi se apaga. La mano de Hulda se cierne cerca, temblorosa. Podría dejarla morir. Podría dejar que la oscuridad lo devore todo. La duda, el dolor, el peso insoportable de tener razón sobre el juicio y estar equivocada en tanto más. Pero la llama se mantiene, apenas, solo apenas, y entonces, un golpe en la puerta. Salum se tensa, pero Hulda se levanta, sus piernas inestables. Cuando abre la puerta, no es una turba, no es un acusador, es Miriam, y está llorando. «Maestra», solloza, entrando. «Mi familia». Íbamos a irnos, íbamos a volver a las viejas costumbres, a los lugares altos, a los dioses que se sienten más seguros porque al menos no exigen tanto. Pero entonces pensé en el rey. Cómo murió creyendo, cómo no se comprometió ni siquiera al final. Y pensé, ¿y si así es como se ve la fidelidad? No seguridad, no protección de cada flecha, solo confianza, incluso cuando cuesta todo. Hulda la mira fijamente, incapaz de hablar. Miriam le agarra las manos. Usted nos dio la verdad. Lo que hagamos con ella, eso es nuestra responsabilidad. Pero por favor, maestra, no se detenga. No deje que la silencien, porque algunos de nosotros todavía estamos escuchando. Ella se va. La puerta se cierra, y Hulda se deja caer de nuevo en el banco, su respiración temblorosa, sus manos aún temblando. Una persona, una viuda que eligió quedarse. Salum observa a su esposa, ve cómo sus hombros se enderezan ligeramente, cómo las lágrimas disminuyen aunque no se detienen. ¿Una persona es suficiente?, pregunta suavemente. Hulda asiente, su voz apenas un susurro. Una persona es suficiente, pero afuera, la oscuridad se está reuniendo, la verdadera prueba, la que demostrará si su palabra fue verdadera o falsa, aún está por llegar. Y costará más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Los años que siguen a la muerte de Josías son como ver una casa derrumbarse lentamente, no de golpe, sino viga a viga, piedra a piedra, hasta que un día te das cuenta de que no queda nada que sostenga el techo. El hijo de Josías, Joacás, toma el trono, y en 3 meses el faraón Necao lo depone, arrastrándolo encadenado a Egipto. En su lugar, Necao instala a Joacim, otro de los hijos de Josías, pero este maleable, dispuesto a pagar tributo, dispuesto a olvidar todo por lo que su padre había muerto. Las reformas se desmoronan, no de forma dramática, no con declaraciones y anuncios, simplemente se desvanecen. Los lugares altos no se reconstruyen, pero los corazones detrás de ellos nunca cambiaron. Los postes de acera desaparecen, pero el deseo de dioses que puedes controlar, dioses que prometen consuelo sin costo, dioses que no exigen pacto, ese deseo siempre estuvo ahí, latente. Hulda lo observa desde la distancia. Ya no es consultada, ya no es llamada al palacio. Se ha convertido en una reliquia de una era anterior, un nombre que la gente reconoce pero en el que ya no confía. Algunos todavía vienen a su patio. Miriam y un puñado de otras mujeres,
mujeres que recuerdan lo que se sintió cuando el pacto fue leído en voz alta y algo en ellas despertó. Pero ahora son menos, más silenciosas, y Hulda es mayor. Los años le han tallado líneas en el rostro, han vuelto sus manos más nudosas, le han hecho doler los huesos de formas que antes no lo hacían. Aún no es anciana, pero puede sentir el tiempo apremiando. Puede intuir que cualquier papel que haya desempeñado en la historia de Israel está llegando a su fin. No le importa. Honestamente, no le importa. El peso de ser conocida, de ser cuestionada, dudada y culpada, es agotador. El anonimato ahora se siente como una misericordia. Pero entonces llega Babilonia. No de inmediato. Primero hay rumores, historias de un nuevo poder que surge en el este, aplastando a Asiria, devorando naciones enteras. Luego hay informes, misiones diplomáticas, pagos de tributos, las nerviosas maniobras de pequeños reinos, tratando de averiguar a qué imperio inclinarse ahora que el viejo orden había muerto. Y luego, inevitablemente, hay guerra. Los ejércitos de Nabucodonosor llegan como una inundación, imparables y precisos. Joacim se rebela neciamente, desesperadamente, y muere antes de poder ver las consecuencias completas. Su hijo Joaquín se rinde después de 3 meses, y Babilonia se lo lleva, junto con los nobles, los trabajadores cualificados, los tesoros del templo. Todo lo valioso, todo lo que hace de una nación una nación. Jerusalén no arde, todavía no, pero está destripada, vaciada, dejada con un rey títere llamado Sedequías que jura lealtad a Babilonia mientras sueña secretamente con la rebelión. Hulda observa la primera ola de exiliados marchar fuera de la ciudad, con destino a una tierra de la que solo han oído hablar en historias, y siente el peso de sus propias palabras de hace décadas posándose sobre ella como un sudario. La ira del Señor arde contra este lugar, porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses. Mi ira se derramará sobre este lugar y no se apagará. Está sucediendo, exactamente como ella dijo. Y no hay consuelo en tener razón, solo dolor. Es lo suficientemente mayor ahora como para que la mayoría de la gente haya olvidado que existe. Los jóvenes sacerdotes no conocen su nombre. La nueva generación de escribas y consejeros nunca escuchó la historia de la mujer que pronunció juicio sobre la corte de Josías. Es solo otra viuda en el segundo distrito, enseñando a unos pocos estudiantes que todavía se preocupan por las viejas costumbres. Pero una tarde, un joven escriba llega a su puerta. Tendrá unos 20 años, sus ojos brillantes, sus manos manchadas de tinta de una manera que le dice a Hulda que se toma su trabajo en serio. ¿Es usted Hulda?, pregunta, sin aliento, como si hubiera estado buscando. Ella asiente lentamente. Soy yo. Dijeron que usted pronunció la palabra cuando el rey Josías encontró el rollo. Dijeron que usted le dijo que el juicio se acercaba. El pecho de Hulda se oprime. Así fue. El rostro del joven se transforma en algo entre asombro y desesperación. Entonces tenía razón. Está sucediendo. Todo lo que dijo, el exilio, la ira, todo. Ella no sabe qué decir, así que solo asiente. Él se acerca, su voz urgente. Estamos copiando los rollos en Babilonia. Los que fueron llevados no están olvidando. Lo están escribiendo, preservándolo, asegurándose de que el pacto sobreviva aunque la tierra no lo haga. Y me enviaron de regreso, en secreto, para encontrar a los maestros, a los que recuerdan, que pueden decirnos qué más necesita ser preservado. Hulda lo mira fijamente. Regresó de Babilonia. ¿Por unos rollos? Por la palabra corrige, por el pacto, porque si perdemos eso, lo perdemos todo. Dejamos de ser Israel y nos convertimos simplemente en refugiados. Saca un pequeño rollo de su bolsa, lo desenrolla con cuidado, y Hulda reconoce la escritura de inmediato. Deuteronomio. El pacto que leyó hace tantos años, las palabras que lo cambiaron todo. ¿Es esto?, pregunta. ¿Es esto lo que le leyó al rey? Ella extiende la mano. Sus manos tiemblan ahora no por la edad,
sino por el peso abrumador de ver estas palabras de nuevo, de recordar el momento en que todo cambió. Sí, es esto. Los ojos del joven escriba brillan. Entonces necesitamos saber, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo el Señor a través de usted? Y Hulda se da cuenta, en ese momento, de que su papel no ha terminado. Nunca se trató de las reformas, ni de la política, ni siquiera de la profecía en sí. Se trataba de esto, de asegurar que la palabra sobreviviera, de garantizar que cuando llegara el desastre, el pueblo de Dios supiera por qué, recordara el pacto, tuviera algo a lo que regresar. Se sienta con el joven escriba durante horas, relatando todo lo que puede recordar. No solo la profecía, sino el contexto, los patrones que vio en los textos más antiguos, la forma en que el pacto siempre estuvo destinado a ser el centro, el latido de lo que era Israel. Él lo escribe todo, su mano moviéndose rápidamente, preservando sus palabras no porque ella sea importante, sino porque la palabra que ella portaba sí lo es. Cuando se va, le aprieta la mano. Gracias, nos salvaste, aunque nadie lo sepa todavía. Hulda sacude la cabeza. No, yo solo dije sí. Cuando Dios preguntó, dije sí. Eso es todo. Esa noche, Salum la encuentra sentada en el patio, mirando las estrellas. Él también es viejo ahora, su barba blanca, sus pasos más lentos, pero él todavía la ve como siempre lo ha hecho, no como una profetisa o una figura pública, sino como la mujer que solía enseñar a leer a las viudas y que de alguna manera, imposiblemente, se convirtió en el gozne sobre el que giró un reino. «Le diste lo que necesitaba», dice Salum en voz baja, sentándose a su lado. «¿Un escriba de Babilonia?», pregunta Hulda, una leve sonrisa asomando a sus labios. «Esperanza», corrige Salum, «le diste esperanza, de que incluso en el exilio el pacto sobrevive. Eso no es poca cosa». Hulda se apoya en él, sus huesos le duelen, su corazón está apesadumbrado. Josías murió creyendo que Dios lo protegería, y no lo hizo. No de la manera que Josías quería. Pero él protegió la palabra, dice Salum, y la palabra está sobreviviendo al reino. Ella cierra los ojos, las lágrimas se escapan. Ojalá hubiera podido salvarlos, a todos ellos. Ese nunca fue tu trabajo, murmura Salum. Tu trabajo era hablar. Lo que ellos hicieron con ello, eso es entre ellos y Dios. Los años siguen pasando. Sedequías se rebela, tal como todos sabían que lo haría. Nabucodonosor regresa, y esta vez no hay misericordia. El asedio dura meses, brutal, de hambre, desesperado. Y cuando las murallas finalmente caen, Jerusalén arde. Hulda es demasiado vieja para huir, demasiado frágil para hacer mucho más que mirar desde su ventana cómo se eleva el humo, como el templo, la casa del Señor, el centro de todo, arde en llamas. Los vecinos que aún están vivos, que no han sido asesinados ni llevados, se acurrucan en sus casas. Algunos lloran, algunos se enfurecen, algunos simplemente se sientan en un silencio aturdido, incapaces de procesar la magnitud de lo que se ha perdido. Y en medio del caos, Miriam aparece en la puerta de Hulda por última vez. Ella también es mayor ahora, su rostro surcado, su cabello gris, pero sus ojos aún conservan esa misma chispa, esa misma fe obstinada. «Maestra», dice, con la voz entrecortada, «sucedió, tal como usted dijo». Hulda asiente lentamente. «Lo sé. ¿Tuvo miedo? ¿Cuándo lo dijo? Sabiendo que esto vendría». Hulda permanece en silencio por un largo momento. Luego, suavemente, aterrorizada, todos los días desde entonces. Miriam se sienta a su lado, pero aún así habló. «No sabía cómo no hacerlo», susurra Hulda. La palabra estaba ahí, real, innegable, y no podía fingir que no la había oído, por mucho que lo deseara. Se sientan juntas en el aire lleno de humo, dos ancianas que han visto caer un reino exactamente como se profetizó que caería, exactamente como siempre iba a caer porque el pacto se rompió y ninguna reforma podría sanar una herida tan profunda. Pero Miriam mete la mano en su túnica
y saca un pequeño rollo, gastado, cuidadosamente preservado. «Mi nieto», dice, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Antes de que nos llevaran, le enseñé las palabras, el pacto. Ahora puede leerlo, y cuando tenga hijos les enseñará. Gracias a usted». Hulda toma el rollo con manos temblorosas. Sus lágrimas caen sobre el pergamino. «Gracias a la palabra, no a mí». «Tú la llevaste», dice Miriam con fiereza, «cuando nadie más lo haría, cuando te costó todo. Tú la llevaste». Los soldados babilonios se mueven por la ciudad ahora, reuniendo a los supervivientes, preparándolos para la larga marcha hacia el este. Miriam tiene que irse. Se abrazan, dos mujeres que han vivido la muerte de una nación, y de alguna manera todavía creen que el pacto importa. Y entonces Hulda se queda sola. No del todo. Salum todavía está allí, sentado a su lado en la oscuridad que se cierne, su mano en la de ella. No hablan. No queda nada que decir. Jerusalén arde. El templo es ceniza. La gente es arrastrada al exilio. Todo lo que Hulda profetizó se ha cumplido. Y la pregunta que la persigue, incluso ahora, es la misma que ha llevado durante décadas. ¿Valió la pena decir la verdad? Si el desastre llegó de todos modos, si la gente no se arrepintió, si el pacto se rompió sin remedio, ¿qué logró realmente su palabra? Ella no tiene una respuesta. Solo la tenue y obstinada esperanza de que en algún lugar de Babilonia, jóvenes escribas lo están escribiendo todo, que el nieto de Miriam enseñará a sus hijos, que la palabra que ella pronunció, dolorosa, costosa, verdadera, sobrevivirá al reino que la rechazó. La lámpara en su patio parpadea una última vez, y luego, mientras el humo del templo en llamas oculta las estrellas, la llama se apaga. Pero en la oscuridad, Hulda susurra una oración, no por ella misma, no por vindicación o reconocimiento, o incluso paz, solo para que la palabra sobreviva, para que el pacto perdure, para que el pueblo de Dios, disperso y quebrantado, recuerde quién es. Y luego, en el silencio, cierra los ojos y espera lo que venga después. Décadas pasan. Hulda es muy anciana ahora, tan anciana que la mayoría de los días se confunden, tan anciana que ha sobrevivido a casi todos los que recuerdan la reforma de Josías, a casi todos los que estuvieron allí cuando el rollo fue encontrado y leído, y la nación brevemente, imposiblemente, intentó regresar al pacto. Jerusalén es escombros. El templo ha desaparecido. La mayoría de la gente se ha ido. El segundo distrito donde solía enseñar es un pueblo fantasma, habitado solo por los más pobres de los pobres, aquellos que Babilonia no consideró dignos de llevar. Hulda se sienta en su patio, el mismo patio donde una vez enseñó a leer a las mujeres, donde luchaba con los rollos a la luz de una lámpara, donde escuchó por primera vez que un rey quería escuchar de Dios y de alguna manera decidió que ella era la persona a quien preguntar. Las paredes se están desmoronando ahora. El techo tiene agujeros, pero todavía está en pie. Apenas. Salum murió hace 2 años, en silencio, mientras dormía. Y Hulda ha estado sola desde entonces, esperando, no la muerte exactamente, sino algún tipo de claridad, alguna sensación de que su vida significó algo más allá del dolor y el juicio, y la terrible precisión de palabras que deseaba no haber tenido que pronunciar nunca. Ya no enseña. No queda nadie a quien enseñar. Los jóvenes han sido llevados a Babilonia, o se han dispersado por Egipto, o simplemente han desaparecido en el caos de una nación derrotada que intenta sobrevivir. Pero entonces, una mañana, llega un visitante. Es joven, quizás de 25 años, y su ropa lo marca como alguien que ha viajado mucho. Hay polvo en sus sandalias, agotamiento en sus ojos, pero también algo más, algo brillante y urgente. Se detiene en su puerta, duda, luego habla. ¿Es usted Hulda? La profetisa casi se ríe. Profetiza. El título se siente como algo de otra vida, gastado y que ya no le sienta bien, pero ella asiente. Lo fui, una vez. Él entra al patio con cuidado, como si temiera que el suelo pudiera derrumbarse bajo sus pies.
Vengo de Babilonia, soy escriba. Mi nombre es Esdras, Hulda lo estudia. Es un viaje largo para una anciana que nadie recuerda, pero sí la recuerdan, dice Esdras con su voz sincera. En Babilonia, los exiliados recuerdan el rollo, el pacto que se encontró en tiempos de Josías, la palabra que fue pronunciada, su palabra. Hulda contiene el aliento. Mi palabra está olvidada, como todo lo demás. No. Esdras mete la mano en su bolsa y saca un rollo, no antiguo, recién copiado. El pergamino limpio, la tinta fresca, lo estamos preservando. Todo, la Torá, las historias, las profecías, todo lo que nos dice quiénes somos, porque si perdemos eso, no solo estamos dispersos, estamos borrados. Desenrolla el rollo con cuidado y Hulda lo reconoce de inmediato. Deuteronomio, el pacto. Las mismas palabras que leyó hace tantos años cuando Hilquías y Safán estaban ante ella, aterrorizados y desesperados. ¿Es este? Su voz se quiebra. ¿Es este el mismo rollo? Una copia, dice Esdras, pero sí, las mismas palabras. Encontramos fragmentos, supervivientes que recordaban, sacerdotes que habían escondido piezas antes de que el templo ardiera, y lo estamos reconstruyendo, asegurándonos de que sobreviva. Las manos de Hulda tiemblan mientras lo toma. El pergamino se siente increíblemente ligero, increíblemente precioso. Traza las letras con su dedo, las mismas letras que trazó hace décadas, cuando era más joven y el mundo todavía parecía que podía salvarse. ¿Por qué estás aquí?, pregunta en voz baja. ¿Qué quieres de mí? Esdras se sienta frente a ella, sus ojos buscando los de ella. Quiero saber qué vio cuando leyó esto, cuando habló con el rey, porque los ancianos en Babilonia cuentan la historia, pero no saben lo que usted pensaba. ¿Qué la hizo pronunciar juicio cuando pudo haber pronunciado consuelo? ¿Qué la hizo decirle a un rey fiel que el desastre se acercaba a pesar de que él había hecho todo bien? Hulda permanece en silencio durante mucho tiempo. La pregunta cala más hondo de lo que esperaba. Llega a lugares que ha tratado de no examinar demasiado de cerca. No quería, dice finalmente, su voz apenas un susurro. Quería decirle a Josías que Dios estaba complacido, que las reformas nos salvarían, que la fidelidad lo cambiaría todo, pero el rollo hace una pausa, su dedo aún reposando sobre el pergamino. El rollo no me dio esa opción. Dijo lo que dijo. El pacto estaba roto, el juicio se acercaba, y todo lo que pude hacer fue decirlo tan claramente como lo entendí. Pero también le dijo que sería perdonado, dice Esdras suavemente, que no vería el desastre. Eso fue misericordia, ¿no? Eso pensé, murmura Hulda. Pero murió joven, en batalla, y la gente dijo que mentí y que le di falsas esperanzas. Quizás lo hice. Esdras sacude la cabeza. Él no vio arder Jerusalén, no vio el templo destruido, no vivió para ver a sus hijos arrastrados al exilio. Eso es lo que usted prometió, y eso es lo que sucedió. Hulda lo mira, las lágrimas empañan su visión, pero no salvó a nadie. Salvó la palabra, dice Esdras en voz baja, señala el rollo entre ellos, porque Josías le creyó, actuó, leyó el pacto públicamente, hizo que volviera a importar. Y aunque la gente no se volvió por completo, aunque el juicio llegó de todos modos, el pacto fue plantado, en los corazones, en las memorias, en rollos que fueron copiados y escondidos y preservados. Y ahora, en Babilonia, lo estamos enseñando de nuevo, no porque tengamos un templo o una tierra o un rey, sino porque la palabra es todo lo que nos queda, y la palabra es suficiente. Hulda lo mira fijamente, algo que se abre en su pecho y que ha estado sellado durante décadas. ¿La palabra es suficiente? Tiene que serlo, dice Esdras, porque es lo que Dios nos dio. Y si puede sobrevivir al exilio, la destrucción, la pérdida de todo, entonces quizás nosotros también podamos. Vuelve a meter la mano en su bolsa y saca fragmentos, trozos de otros rollos, otros textos. Estamos recopilando testimonios de los profetas, los maestros, los que llevaron la palabra cuando nadie escuchaba.
Su voz necesita ser parte de esto, no porque sea famosa, sino porque fue fiel. Y la fidelidad importa, incluso cuando parece haber fallado. Hulda toma los fragmentos con manos temblorosas. Ve nombres que reconoce: Isaías, Miqueas, palabras de profetas muertos hace mucho tiempo, pero cuyas voces de alguna manera perduraron. Y se da cuenta, con una claridad que le quita el aliento, de que de esto se trató siempre. No de resultados inmediatos, no de cambiar corazones en su vida, ni siquiera de detener el desastre, solo de asegurar que la palabra sobreviviera, de asegurar que cuando todo lo demás fuera despojado, tierra, templo, reino, consuelo, el pacto permaneciera, claro, innegable, esperando una generación que realmente pudiera vivir por él. Pensé que había fallado, susurra, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que hablé y nada cambió. Josías murió. La gente fue al exilio. Todo lo que advertí sucedió de todos modos. No fallaste, dice Esdras suavemente. Te plantaste, y las semillas plantadas en una generación no siempre florecen hasta la siguiente o la que le sigue. Pero Hulda, florecen. Estamos enseñando a los niños en Babilonia a leer este pacto. Estamos cantando los salmos, estamos recordando el Sabbat, las fiestas, las leyes, no porque tengamos un templo para realizarlas, sino porque finalmente entendemos que el pacto no se trata de un lugar, se trata de un pueblo. Y tú nos ayudaste a recordar eso. Hulda no puede hablar, solo llora, ya no por el dolor, sino por algo más cercano al alivio, a una carga que finalmente se levanta después de décadas de llevarla sola. Esdras se queda 3 días. Juntos, repasan todo lo que Hulda puede recordar, no solo la profecía, sino el contexto, los patrones en los textos más antiguos, la forma en que el pacto siempre estuvo destinado a ser vivido, no solo estudiado. Él lo escribe todo, su mano moviéndose rápidamente, preservando su voz no porque sea suya, sino porque lleva la palabra. Cuando se prepara para irse, le entrega un pequeño rollo en sus manos. Esto es para usted, una copia de Deuteronomio, el pacto que usted llevó, para que pueda recordar, no fueron solo palabras, fue vida, y sigue dando vida, incluso en el exilio. Ella lo sostiene cerca, el peso de este, familiar y precioso. Gracias, susurra, por recordar, por preocuparse lo suficiente como para venir. Gracias, dice Esdras, con la voz entrecortada por la emoción, por decir sí. Cuando Dios preguntó, usted dijo sí, y eso es todo lo que él siempre necesitó. Él se va, desapareciendo por las calles rotas de Jerusalén, llevando sus palabras y el pacto de regreso a Babilonia. Hulda se sienta sola en su patio, con el rollo en su regazo, el sol poniéndose sobre las ruinas. Y por primera vez en décadas, siente algo parecido a la paz. Fue olvidada por los poderosos, ignorada por los famosos, culpada por muchos, pero la palabra que ella llevó, esa vivió, esa perduró, esa se extendió a través del exilio y la pérdida y la muerte de todo lo familiar, echando raíces en los corazones de personas que no tenían nada más que el pacto. Y eso, se da cuenta ahora, fue siempre el punto. Dios no necesitaba que fuera famosa, necesitaba que fuera fiel. No necesitaba que salvara a la nación, eso nunca fue su tarea. Necesitaba que dijera la verdad cuando era costoso, incómodo y peligroso, para que cuando llegara el desastre, su pueblo supiera por qué y supiera el camino de regreso. Abre el rollo. Sus ojos recorren las palabras familiares y las lee en voz alta, su voz delgada y temblorosa, pero aún clara, aún firme. Y cuando todas estas cosas te sobrevengan, la bendición y la maldición, y las recuerdes entre todas las naciones, donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y regreses al Señor tu Dios. Entonces, el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y tendrá compasión de ti. Su voz se quiebra, pero sigue leyendo, porque las palabras están vivas y prometen algo que casi había dejado de creer,
que el exilio no es el final, que el juicio no es la última palabra, que el regreso es posible, incluso cuando todo está perdido. La lámpara a su lado, la misma lámpara que parpadeó y casi se apagó tantas veces, arde firme ahora. Una pequeña llama en la oscuridad que se cierne, pero firme. Y Hulda cierra los ojos, su mano reposando sobre el rollo, y reza una última vez, no por vindicación, no por reconocimiento, solo gratitud. Gracias, susurra en el silencio, por dejarme llevarla, por confiarme la palabra. No entendí entonces, pero creo que entiendo ahora. Se sienta allí mientras las estrellas emergen, una por una, sobre las ruinas de Jerusalén, y en su corazón, sabe, nunca estuvo destinada a salvar el reino, estaba destinada a preservar el pacto, para que un día, cuando el exilio terminara, cuando el pueblo regresara, cuando la misericordia imposible finalmente llegara, supieran quiénes eran y quién había sido siempre Dios. La profetisa olvidada que cambió el destino de Israel no lo hizo con poder o fama o resultados inmediatos. Lo hizo diciendo sí cuando Dios preguntó, hablando la verdad cuando era más fácil permanecer en silencio, llevando la palabra cuando nadie más lo haría. Y la palabra, dolorosa, costosa, verdadera, sobrevivió al reino que la rechazó, tal como siempre estuvo destinado a ser. Si esta historia te conmovió, si te recordó que Dios no necesita tu fama, solo tu fidelidad, que tu obediencia silenciosa importa incluso cuando nadie la ve, suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que necesite escuchar que su trabajo oculto, su sacrificio no reconocido, su disposición a decir sí cuando cuesta todo, importa, porque la palabra que llevas te sobrevivirá, y eso vale más que cualquier aplauso que este mundo pueda dar.